En este video vamos a estudiar cómo redactar los avances del laboratorio de materiales de construcción. En primer lugar, vamos a discutir qué es un avance de laboratorio. En el enfoque de este curso, estos van a ser una simulación de lo que sería el informe técnico que un laboratorio de control de calidad de materiales de construcción haría hacia un cliente. Y eso nos lleva entonces a discutir qué es un laboratorio de control de calidad de materiales de construcción. Si buscásemos en internet laboratorios de materiales de construcción en El Salvador, como lo tengo acá, encontraríamos varias empresas: ICIA, Suelos y Materiales, Ministerio de Obras Públicas, la UCA a través del Departamento de Mecánica Estructural, y veríamos entonces que ICIA y Suelos y Materiales son empresas privadas que se dedican a hacer laboratorio de ingeniería y control de calidad. El Ministerio de Obras Públicas, pues es una entidad pública, y la UCA, que es una organización no gubernamental, pero con fines de lucro, es una corporación de utilidad pública. Estos laboratorios entonces se dedican a precisamente desarrollar el servicio de ingeniería y control de materiales para poder certificar esos conceptos de control de calidad que hemos estudiado en la unidad 3. A manera de ejemplo, y sin que esto sea una propaganda, pues aquí ven esta empresa, hace investigación de subsuelo, geotecnia, suelos y materiales, infraestructura vial, ensayos en cemento y otros ensayos. Entonces, estos laboratorios emiten sus resultados a través de informes técnicos, que sería una comunicación sobre procedimientos, explicaciones, resultados, análisis y conclusiones. En el caso del avance del laboratorio, va a ser precisamente una combinación de la comunicación de estos procedimientos y resultados con una discusión de resultados y conclusiones de aceptabilidad. Y esto nos lleva entonces a una conceptualización importante. Cuando solamente estamos desarrollando los procedimientos y damos los resultados de los ensayos, estamos hablando de un reporte. Pero cuando a esta información le agregamos análisis de resultados y conclusiones sobre aceptabilidad, estamos hablando de un informe. En otras palabras, un reporte estaría más relacionado con control de calidad y un informe estaría más relacionado con aseguramiento de la calidad. En los avances de laboratorio del curso Materiales de Construcción, vamos entonces a determinar que se hará un informe por cada práctica. Y en cada práctica puede haber más de un ensayo. Por ejemplo, si la práctica contiene 3 ensayos, el informe será uno solo, pero se debe informar de los resultados de los 3 ensayos más los cálculos respectivos, el análisis de sus resultados y la emisión de las respectivas conclusiones de aceptabilidad. ¿Para qué vamos a hacer este trabajo de hacer avances de resultados? Bueno, primer objetivo, desarrollar en los estudiantes la capacidad de elaborar informes técnicos. ¿Por qué? Porque un informe técnico va a ser el resultado de un trabajo, en este caso de laboratorio, pero que fácilmente ustedes, si comprenden y desarrollan esta capacidad, podrán aplicarlo a otros ámbitos de la ingeniería, no necesariamente de laboratorio de materiales. También pretendemos desarrollar hábitos de lectura técnica. Yo sé que la lectura es bastante difícil en estos tiempos porque todo lo queremos en expresión videográfica, pero quiérase o no, nuestra base de respaldo de la ingeniería para la toma de decisiones de materiales o para la toma de decisiones en diseño, etcétera, se basa en documentación técnica. Por eso vamos a tener que estudiar y leer documentación técnica, que es la que nos servirá de referencia para la toma de decisiones. También queremos fomentar el trabajo en equipo, ya sea de manera presencial o, como estamos haciendo en el ciclo 2020, un trabajo en equipo de manera colaborativa no presencial. Y por último, y quizá de las cosas más importantes, que podamos nosotros comprender y aplicar metodologías para determinar las propiedades
de los materiales de construcción. Y aquí me voy a detener en comprender y aplicar. ¿Por qué? Porque no es solo de simplemente conocer las metodologías, sino que como ingenieros debemos saber de qué se trata, cómo se usan, para qué se usan y cómo nos van a ayudar en la toma de decisiones. ¿A quién va dirigido este avance? Bueno, como estamos diciendo que es una simulación de un laboratorio de materiales, vamos a dirigirlo a un hipotético usuario o cliente del laboratorio. No va a ir dirigido al profesor, no va a ir dirigido al estudiantado y por lo tanto también necesitamos definir lo que no es el avance de resultado. No es un compendio de información copiada de internet, no es una exposición teórica del tema, ni son simplemente resultados de un cálculo con información de relleno. Veamos algunos ejemplos de lo que acabamos de decir. Si en los objetivos de nuestro avance ponemos que el estudiante conozca qué es la consistencia normal del cemento, cuáles son sus usos, etcétera, 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 aquí en esta frase lo que estamos diciendo es que estamos dirigiendo el objetivo al estudiante. Y de eso no se trata. No vamos a dirigir los objetivos de estos avances al estudiante, va a ir dirigido a un cliente. Por lo tanto, aquí no deberíamos de decir que el estudiante conozca, bla, 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 sino que deberíamos decir que el objetivo es determinar la consistencia normal del cemento Portland a partir de los datos ficticios entregados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Bueno, ha ocurrido algo muy sencillo. Que todo este material lo hemos copiado de la guía de laboratorio. Una simple copy-pega. Entonces, eso no es lo que queremos en estos avances de laboratorio. Veamos este otro ejemplo. En una introducción, si nosotros comenzamos a decir, durante muchísimos años el cemento ha sido conocido y catalogado como un producto realmente esencial y de importancia dentro de la construcción. Sus usos son múltiples y van desde bla, 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 bla. ¿Qué está pasando? Que aquí estamos copiando y pegando información de internet copiada y pegada sin referencia bibliográfica, sin colocar las citas y que además no está aportando en nada a los objetivos de nuestro avance. ¿Y por qué decimos que no aporta? Porque nuestro objetivo es reportar resultados en función de los objetivos de los ensayos específicos que estamos desarrollando. No va a ser un copy-pega de internet, si esto hasta yo lo puedo hacer. Esto no es algo que valga la pena, no es algo que aporte a los objetivos. Entonces vamos a tratar de evitar el rellenar con información irrelevante, información que no es pertinente. No quiere decir que la información sea falsa, no. Nadie puede negar que durante muchos años el cemento ha sido conocido y catalogado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿aporta algo esto a los objetivos de los ensayos? Evidentemente no. ¿Cómo es la estructura de un informe técnico de laboratorio? La base es que sea una estructura expositiva sencilla y lógica, pero eso sí, centrada en los objetivos de los ensayos. Cada empresa, cada institución, cada laboratorio puede tener una estructura diferente. Esto no está normado, no está reglamentado, no hay digamos, un lineamiento obligatorio que se debe de cumplir, pero sí se debe de tener en cuenta estos conceptos. Estructura expositiva sencilla y lógica y centrada en los objetivos. Para el caso de nuestra materia, hemos establecido la siguiente estructuración. Presentación, resultado de los ensayos, discusión de los resultados, conclusiones y luego apéndices. Veamos detalladamente cada uno de estos apartados para que estemos seguros de que cuando hagamos un informe técnico, pues estemos dando el producto de máxima calidad posible. La presentación, que va a valer un 10% de la nota. Esta incluye el índice, introducción y los objetivos. El índice debe tener la información completa, jerarquizada,
con números de página congruentes y evidentemente todas las páginas deben estar numeradas. Revisemos siempre que el documento tenga incorporado la numeración de página. Elaborar un índice utilizando el Word de manera automatizada es bastante fácil y les ahorrará mucho tiempo estar buscando los números de página. La introducción. La introducción debe describir el contenido del documento, debe tener una redacción clara, concisa y precisa con el uso correcto de ortografía y citas textuales. Recibirá la máxima ponderación en tanto y en cuanto no tenga observaciones a la hora de ser calificado. Los objetivos. Aquí se describen los objetivos del documento que ustedes están haciendo, no los objetivos que están en la guía. Es decir, no se trata de copiar textualmente esos objetivos, porque esos son los objetivos que la guía pretende dirigidas al estudiante. Y aquí son los objetivos que ustedes, como ingenieros, están planteando de los resultados de unos ensayos que, aunque no los estemos haciendo, estamos haciendo una simulación. Entonces, deben estar claramente establecidos, basados en las guías, más no copiados textualmente, y debe estar enfocados a informar lo realizado. La redacción debe ser clara, concisa y precisa, con el uso correcto de ortografía y citas textuales. Más adelante vamos a hablar un poco de el estilo del lenguaje, las ayudas que tenemos para la ortografía y los criterios de uso de las citas y las referencias bibliográficas. Esa es la presentación. Los resultados, que valen el 15%, es presentar los valores finales obtenidos. Y les pediríamos que los cálculos vayan en el apéndice porque de esta manera podemos valorar rápidamente si los valores están dentro de la lógica y la congruencia de los datos que se les han proporcionado. Luego está la discusión de resultados. La discusión de resultados tiene una ponderación más alta, lógicamente, porque este será parte del trabajo del ingeniero. Analizar correctamente los resultados con observaciones específicas y claras. Esos resultados se cotejan y comparan con parámetros de referencia o parámetros referenciados bibliográficamente, comparando los valores o rangos preestablecidos en normas, reglamentos o recomendaciones de autores. Nuevamente, la redacción debe ser clara, concisa y precisa con el uso correcto de ortografía y citas textuales. Esta discusión de resultados debe darle la pauta a las conclusiones. Las conclusiones son lo más importante de estos documentos. Aquí se demuestra que tenemos la capacidad de análisis y de síntesis. De análisis en la parte de discusión y de síntesis en la parte de las conclusiones. Esto es importante. Presenta conclusiones basadas en la respectiva discusión de resultados de manera congruente. No vamos a aceptar conclusiones que no procedan de un análisis de resultados. No vamos a aceptar conclusiones que se basen en una simple elucubración o en una opinión. Por ejemplo, alguien que se le ocurra decir, es que el cemento reacciona en presencia del agua. Ciertamente eso es una gran verdad, sí, pero eso no es conclusión de su trabajo, no tiene nada que ver con los ensayos. Si ustedes tienen que concluir sobre los ensayos que están haciendo. Por otra parte, debe establecer y justificar la aceptabilidad o no de los resultados de los ensayos apoyado en parámetros y o normativas. Nuevamente, la redacción debe ser clara, concisa y precisa, con el uso correcto de ortografía y citas textuales. Y aquí ustedes dirán, ¿por qué tanto énfasis en la ortografía? Bueno, es que un documento técnico de calidad debe tener también un uso correcto del idioma. Aquí no se vale usar abreviaturas y términos coloquiales y otro tipo de cosas que usamos cuando escribimos en un chat o en un WhatsApp. Esto es un documento técnico de calidad y es interesante ver cómo los graduados de la UCA sobresalen por la calidad de sus informes técnicos. Y los invitamos a que ustedes comiencen a practicar desde ahora esta búsqueda de la excelencia en la información que presentan a un cliente. Recuerden, no la están presentando al profesor. El profesor lo que va a hacer es hacer un juego de roles y ponerse en el lugar de un cliente que recibe ese documento. Importante indicar que la cantidad de conclusiones dependerá de la cantidad de ensayos o resultados obtenidos, es decir, que debe haber al menos una conclusión por cada ensayo o cálculo. No se preocupen por buscar una cantidad mínima, que si van a hacer 2, que si van a hacer 3, que si van a hacer 4. No, usted analice cuántos resultados tiene
cuántos ensayos ha realizado, y de cada uno de ellos pues deberá haber una conclusión de aceptabilidad o de rechazo. Bien, luego vienen los apéndices, donde ustedes presentarán cálculos, bitácora y síntesis. Los cálculos pues dependerá de los ensayos, todos los cálculos deben estar correctamente realizados, la bitácora debe estar completa y bien estructurada, y en la síntesis lo que les pedimos es que identifiquen con sus propias palabras los procedimientos que se muestran en los videos, como producto de un análisis comparativo de las guías de laboratorio. Si solo transcriben lo que está en la parte textual de los videos, bueno, pues no obtendrán la máxima nota, evidentemente. Y luego la bibliografía, que también vamos a explicar más adelante, la forma correcta de indicarla. Hablemos ahora del tipo de lenguaje y estilo a usar. En un informe técnico debe utilizarse un estilo sencillo y directo. Las construcciones elaboradas, rebuscadas, que pueden tener un bonito estilo estético, no son adecuadas en el lenguaje técnico, especialmente si confunden o dificultan la comprensión. Ahora, si usted tiene mucha experiencia en escribir y tiene habilidades para hacer un lenguaje un poco más estético, bueno, aplíquelo, pero no pierda de vista que debe ser sencillo y directo. No estamos escribiendo una poesía, no estamos escribiendo una novela, no estamos escribiendo un reportaje periodístico, no estamos escribiendo una nota para un programa de televisión o una red social, estamos escribiendo un documento técnico desde un laboratorio de control de calidad de materiales hacia un cliente. Recomendamos preferir frases cortas. No quiere decir que no hayan casos en que usted pueda hacer una frase larga, pero cuanto más larga la haga, más difícil se le va a hacer mantener la concatenación de ideas. Entonces recomendamos una oración central o idea principal y 2 o 3 oraciones que apoyen o refuercen la idea principal. Las frases muy largas pueden hacer que el lector pierda la idea central y que entonces terminemos confundiendo. Evitar redundancias. Para que las frases puedan fluir, debe evitarse el uso de palabras repetidas cercanas al texto, con sonidos similares. Ejemplo, la muestra de sólido muestra un comportamiento anómalo. Usted dirá, bueno, ¿y qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué esa frase está mala? Bueno, vea usted aquí, tenemos 2 veces la palabra muestra. Muestra de sólido y muestra un comportamiento. Usted me dirá, pero están usadas en acepciones distintas. Sí, pero al tener esa redundancia, entonces el texto pierde calidad. Por otra parte, debemos evitar términos coloquiales. La expresión debe ser formal. No utilizar términos como, por ejemplo, a la hora de realizar el ensayo de no sé qué. ¿Por qué esto dirá usted y por qué esto se lo vamos a poner incorrecto? Bueno, a la hora. ¿Que a las 9 de la mañana lo hizo? ¿A las 3 de la tarde? No, eso no podemos usarlo en una terminología de tipo técnico. Lo que tendríamos que decir es al realizar la prueba o cualquier otra expresión, pero no a la hora. Es un término coloquial que no sería aceptable. También la conjugación de los verbos. Vamos a preferir el pasado o a lo sumo el infinitivo, porque vamos a estar haciendo un reporte de lo que ocurrió. No podemos redactarlo en términos de futuro. Claro, si usted lee la guía, me dirá, pero es que la guía está en futuro. Sí, porque la guía le va a orientar a cómo va a realizar ese ensayo. Y en este momento usted está reportando cómo lo hizo. Nuevamente, repito, aunque sean datos ficticios, estamos haciendo la simulación de algo que se hizo. Por lo tanto, utilizaremos la conjugación de los verbos en pasado, a lo sumo en infinitivo. Usar oraciones impersonales. No se pueden usar los pronombres personales como yo o nosotros, o los pronombres posesivos como mío y nuestro. Y por supuesto evitar apreciaciones personales, haciendo uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, deseo, etc. Es mejor que utilicemos se observa, se analiza, se procedió, etc. Veamos un ejemplo en este párrafo. Dice el párrafo:
La prueba de consistencia normal del cemento tiene el objetivo de conocer la cantidad de agua que es necesaria agregar a un peso de cemento. Se realizarán, ojo, aquí no solamente hay un problema de conjugación, sino de tilde. Supongo que la idea era decir se realizarán. Falta un acento ortográfico. Pero en todo caso, aquí lo estaría poniendo en futuro. Entonces sigo, se realizarán pruebas con diferentes cantidades de agua y por medio de una gráfica que represente y contraste los resultados, escogeremos el porcentaje. Aquí estamos poniéndolo en tercera persona del plural y en futuro. Entonces, ni es la conjugación correcta, ni es la persona correcta. Entonces, debemos redactar en tercera persona y conjugar en pasado, o a lo sumo en infinitivo. Y entonces, ¿cuál sería una contrapropuesta a esta redacción? Aparte de que aquí faltan signos de puntuación que ya vamos a analizar más adelante, pero aquí tendríamos que poner algo así como que la prueba de consistencia sirve, la prueba de consistencia del cemento, esto está bien, tiene el objetivo de conocer la cantidad de agua que es necesaria agregar a un cemento. Se realizaron pruebas con diferentes cantidades de agua y por medio de una gráfica que representa y contrasta los resultados, se escogió el porcentaje en el que el aparato de Vicat penetró la pasta de cemento 10 milímetros en 30 segundos. ¿Ven? Ahí hemos cambiado al pasado y hemos utilizado tercera persona. ¿Okay? Sigamos viendo algunas recomendaciones del lenguaje y el estilo. Debemos evitar construcciones gramaticales torpes. Las frases deben construirse para que expresen exactamente lo que se quiere decir. Por ejemplo, si decimos algo como se obtuvo un resultado de un concreto fabricado con cemento endurecido, estamos en un problema porque con cemento endurecido no podremos fabricar un concreto. A lo mejor lo que quisimos decir es que se obtuvo un resultado de un concreto endurecido fabricado con cemento. Por otra parte, se recomienda no abusar de adverbios terminados en mente. Es decir, que no es conveniente usar adverbios terminados en mente en una sola frase. Por ejemplo, tenemos esta expresión. Como anteriormente se mencionó, la presión que inicialmente era escasamente de 1 psi aumentó fuertemente hasta 1000 psi. Parecería que la frase se entiende. Bueno, sí, a lo mejor sí se entiende, pero la calidad de redacción al utilizar anteriormente, inicialmente, escasamente y fuertemente, le bajan la calidad de redacción. ¿Okay? Otro problema con el lenguaje es el uso de las preposiciones. En el español hay como 23 preposiciones. Y no vamos a meternos a técnicas de redacción, pero darles algunos consejos del uso correcto e incorrecto de algunas de las preposiciones más utilizadas en el lenguaje técnico. Por ejemplo, la preposición a. Tenemos el uso correcto de ¿a condición de qué? En vez de poner bajo la condición de qué. Decir a menos que en vez de decir a menos de qué. Todas estas serían incorrectas. La preposición con, muy frecuente. Nosotros usamos muchas veces decir en base a. Eso es incorrecto. Debemos de decir con base en. Muchas veces decimos en relación a y lo correcto es con relación a. Muchas veces decimos de acuerdo a y debe ser de acuerdo con. Igual el caso de la preposición de. La preposición de a veces usamos bajo la condición de que. Lo correcto es a condición de que. A veces decimos, por ejemplo, caldera a gas, debe ser caldera de gas. A veces decimos cerca a y es cerca de esto. A veces decimos en virtud a qué, debemos decir en virtud de qué. De igual manera,
tenemos problemas con la preposición en. Muchas veces decimos a beneficio de y debe ser en beneficio de. O decimos a nombre de y debe ser en nombre de. O decimos bajo ciertas cuando debemos decir en ciertas circunstancias. Igual pasa con la preposición por. Muchas veces decimos de consiguiente y debe ser por consiguiente. O decimos de momento y debe ser por el momento. O decimos tema a discutir y debe ser tema por discutir. Entonces estas son recomendaciones del buen uso de las preposiciones, que son palabras que ponemos antes de otra para indicar algo. Posición, dirección, locación, etc. Otro gran problema son los signos de puntuación. ¿Cómo usarlos? Tenemos que tener claro que la coma introduce una pequeña pausa que hace más fácil la lectura. Que el punto y coma introduce una pausa más larga que la coma y permite además separar dos oraciones cortas que están directamente relacionadas. De hecho, esta frase que acabo de leerles pues es un ejemplo. Tenemos el punto y coma ubicado precisamente en la conexión entre la primera frase, que es introduce una pausa más larga, y la segunda frase, que es separar dos oraciones cortas. Ahí tenemos un ejemplo del uso del punto y coma. También tenemos el punto, que es una pausa mucho más larga y que separa frases completas u oraciones gramaticales. Por otra parte, tener en cuenta que después de que el punto tiene varias reglamentaciones. Después de un punto sigue una mayúscula, que no se ponen puntos después de los símbolos de unidades, que sí se ponen después de las abreviaturas y que no se ponen después de símbolos de interrogación o admiración. Adicionalmente están los dos puntos que permiten introducir un listado de cosas, opciones, etcétera, crear también un énfasis en una expectativa o, en el caso de documentos técnicos, lo usamos mucho para anunciar una enumeración, por ejemplo, de características de algo. Los paréntesis y los corchetes tienen la función de aislar en un texto la información aclaratoria y complementaria. Y en el lenguaje técnico también los corchetes sirven para enumerar las referencias. Entonces, veamos antes de colocar las tildes, vamos a revisar esta frase que antes habíamos discutido en otro enfoque. Una manera muy práctica de revisar la puntuación es precisamente haciendo una revisión de la lectura en voz alta que la tiene el Word. Veamos cómo funciona. La prueba de consistencia normal del cemento tiene el objetivo de conocer la cantidad de agua que es necesaria agregar a un peso de cemento. Se realizarán pruebas con diferentes cantidades de agua y por medio de una gráfica que represente y contraste los resultados, escogeremos el porcentaje en el que el aparato VICAT penetre la pasta de cemento 10 milímetros en 30 segundos. Redactar en tercera persona o infinitivo y en pasado. Bien, al margen de lo que ya antes habíamos analizado, observe que en esta frase faltan signos de puntuación. Si ustedes lo escucharon, iba demasiado de corrido y faltaba como respiro. Por ejemplo, dejemos el tema de la conjugación de los verbos por ahora. Dice, la prueba de consistencia normal del cemento, aquí faltó una coma, tiene el objetivo de conocer la cantidad de agua que es necesaria agregar a un peso de cemento. Aquí faltó otra coma. Aquí tiene otra frase diferente. Viene un punto y coma. Se realiza, ya me voy a cambiar ya de una vez los problemas de conjugación. Realizaron pruebas con diferentes cantidades de agua. Aquí vendría una coma, pero es válida la I como una, digamos, una pausa. Y por medio de una gráfica, coma, que represente y contraste los resultados, escogeremos, aquí vamos a cambiarle acá, se escogió, hay un errorcito, se escogió el porcentaje en el que el aparato de VICAT penetró de cemento, coma,
agregamos una cantidad de 10 milímetros en 30 segundos. Veamos cómo suena ahora hechos estos cambios. Démosle nuevamente, observen dónde se logra esto, es en revisar, leer en voz alta. La prueba de consistencia normal del cemento tiene el objetivo de conocer la cantidad de agua que es necesaria agregar a un peso de cemento. Se realizaron pruebas con diferentes cantidades de agua y por medio de una gráfica que represente y contraste los resultados, se escogió el porcentaje en el que el aparato BICAD penetró la pasta de cemento, una cantidad de 10 milímetros en 30 segundos. Redactar en tercera persona o infinitivo y en pasado. Bien, ha mejorado. Siento que todavía le queda un poco, pero lo que quiero ilustrar es el poderío de esta herramienta leer en voz alta que le permite ir cambiando hasta que cuando usted lo escuche siente que sea correcto lo que se está planteando. Creo que aquí tenemos un problema de conjugación, represente y contraste, lo dejé todavía en presente, tendría que haberlo cambiado a la conjugación en pasado. Pero bueno, ustedes pueden seguir trabajándolo en sus respectivos informes para que vayan depurando una redacción con una puntuación, unos signos de puntuación adecuados a la lectura en voz alta. Ahora, ¿qué pasa con las tildes? ¿Cómo colocar las tildes, también llamados acentos ortográficos? Pues para suerte nuestra, los procesadores de texto, el Word en particular, tienen correctores de ortografía y especialmente en los acentos ortográficos faltantes. Sin embargo, tomen en cuenta que hay palabras que se escriben igual, pero al cambiar la acentuación tienen significados diferentes. Y podemos poner algún caso. Por ejemplo, la palabra último. Si la dejo sin el acento ortográfico, ahí dice último, que también es una palabra válida. Pero si le pongo el acento, ahora sí ya significa último. Importantísimo observar que dependiendo qué es lo que querramos decir, si lo que quiero decir es lo que va al final, pues la palabra correcta sería último con acento ortográfico, con tilde. Y por consiguiente, último no sería la palabra que yo necesite. Sin embargo, el corrector de texto del Word se las va a marcar como válidas ambas. Una recomendación sería, bueno, hagan la lectura en voz alta, pongan al revisador del Word y eso les va a ayudar a identificar cuál es la palabra correcta. Entonces utilicen la revisión con lectura de voz y ahí van a salir de la duda sin meternos a toda la complicación gramatical de lo que son los acentos ortográficos en el idioma español. Otro problema que vamos a tener son las citas y las referencias bibliográficas. Muchas veces creemos que es lo mismo o lo colocamos de manera incorrecta. Primero, ¿qué es una cita? Luego veremos qué es una cita. Una cita es una anotación o mención sobre datos o información preexistente en documentos o estudios que tienen que ver con el tema que estamos estudiando. Una cita puede ser textual o directa, cuando se trata de una copia exacta, palabra a palabra, de otro autor. En estos casos se pone entre comillas y va acompañado de datos del autor, año y número de página, etc. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. La cita específica la cita no textual específica se refiere a una parte de la obra, entonces no lo ponemos entre comillas, pero pues, se hace referencia. Por ejemplo, se puede decir, Martínez de Sousa, 1999, considera que las tablillas de arcilla, bla, 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 y ponemos el número de página. Entonces observen que lo que aquí nosotros estamos haciendo es reconociendo al autor, indicando la página de donde se sacó, y poniendo como referencia el año, porque esto tiene que aparecer lógicamente en las referencias bibliográficas. Recordemos que el hecho de usar citas y referencias bibliográficas es para que no cometamos plagio.
Plagio es el robo de la información de otro. Ahora, cuando la cita no textual es general y que se resume el contenido de un escrito o parte de él, pues lo que hacemos es decir, este ejemplo, Romero 1993 señala que. Entonces, aquí, ¿dónde es que estamos reconociendo la autoría? Aquí. Cuando decimos Romero 1993 y este numerito del año nos va a indicar que en la referencia bibliográfica que vamos a colocar al final del documento podremos encontrar los datos ya completos del nombre del documento, la editorial, el país, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los autores citados, ya sean citas textuales, citas no textuales, sean libros, sean revistas, sean inclusive de internet, deben aparecer en la referencia bibliográfica. Y entonces, eso nos lleva a conceptualizar qué es referencia bibliográfica. Es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente. Ahí tiene que estar el autor, el título, año, país, editorial, etc. En la UCA se utiliza la normativa APA, que ustedes pueden encontrar en internet fácilmente en esta referencia que les coloco aquí. Si vamos a esta referencia indicada, encontrarán una herramienta muy útil donde fácilmente pueden ver cómo se coloca una referencia APA, si es libro, si es revista, si es periódico, si es enciclopedia, si es un capítulo de un libro o si es un artículo de página web. Hace clic y aquí usted coloca el autor, el año, el título, el lugar, la editorial y entonces le genera la ficha. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, voy a poner yo. Aquí año de publicación 4. El libro, digamos, el libro no existe, pero poniéndolo como ejemplo, busca era la ficha. Ya está listo de copiar. Castellano 2004, materiales, UCA, editorial UCA. Ven que es una herramienta muy práctica. Por otra parte, podemos echar mano de herramientas en el Word, específicamente en referencias. Aquí hay un apartado que dice citas y bibliografía. Inclusive aquí está ya por default el estilo APA. Puede cambiar al estilo, pero ahí déjenlo, estilo APA. Y aquí puede generarle automáticamente la bibliografía al final del documento e ir insertando las citas. Por ejemplo, tengo acá este trabajo donde habla aquí de una cita bibliográfica que dice: en los ensayos interlaboratorios correspondientes patrocinados por el CRILH, no sé qué es esto, pero que tendría que estar en la abreviatura o introducción de este documento, pero bueno, sigamos, hechos por participantes de la industria del cemento, no dice de qué país, por cierto, pero bueno, laboratorios de control y centros de investigación, se ha determinado que la cantidad de agua de amasado para obtener una pasta de consistencia normal ronda entre el 25,9 y el 28,2, variando para mejor movilidad del cemento dentro de la pasta un porcentaje meramente adicional entre 12 y 15%. Y aquí está la cita del doctor Demetrio Gaspar Tebar, 1980. Si vemos acá, ha sido digitada por escrito, pero nosotros podríamos echar mano de esta herramienta. Vamos a ver, aquí está el nombre y el año, y probablemente si nos vamos al final encontraríamos, vamos a ver si está esa respectiva bibliografía. Aquí está. Es un documento obtenido de internet. Entonces nosotros podríamos aquí en insertar cita agregar una nueva fuente. Y como vemos, este documento del doctor Demetrio Gaspar Trebar, pues no es un libro, pero aquí el Word me permite incluir sitio web. El idioma predeterminado, el autor, pues aquí dice que es Demetrio Gaspar. Vamos a copiar el autor. Demetrio Gaspar Trebar.
Nombre del sitio web. Pues dice que es archive.org. El año 1980. Por cierto, está un poquito ya viejito esta referencia. Y aquí tenemos que poner el mes y el día que visitamos este sitio web. Voy a suponer que fue, qué sé yo, el marzo. De marzo. Este es el año que lo estoy visitando. Aquí tendría que poner toda la URL, que es lo que tiene aquí el compañero. Vamos a ver, voy a aceptar. Me voy a copiar este URL para, perdón, es el de aquí abajo. Vamos a ver, copiar. Regreso aquí a la cita que estaba buscando. Aquí está la bibliografía, le pego la URL y ya está aceptada. Vamos a actualizar. Ya está aceptada. Entonces, yo podría perfectamente aquí donde estoy escribiendo la cita de este autor, lo teníamos creo que en la discusión de resultados acá, podría insertar la cita y ya está. Entonces, en vez de estar escribiendo la cita de Gaspar Tebar, citado 2020, con la referencia correspondiente, incluso puedo editar la fuente y decir me equivoqué en algo, en qué sé yo, la URL o el año o lo que sea. Y además tengo la ventaja que al final, cuando escriba la bibliografía, yo echo mano de esto, ya voy a tener las referencias de los trabajos citados. Entonces traten de practicar el uso de esta herramienta para que podamos poner citas y referencias bibliográficas correctamente. Importante reconocer la diferencia entre la cita y la referencia bibliográfica. La cita es la que ponemos en el texto y la referencia es la bibliografía que ponemos, en nuestro caso, al final del documento. Vean este caso. Tengo acá la referencia de dentro del texto de este señor Lieber y Clark, son dos señores, de fecha, qué sé yo, 1965. Y dentro del texto yo he escrito, consideran que la historia natural de la enfermedad o génesis tiene dos periodos, bla, bla, bla. Y le pongo la referencia del número de página de donde he sacado esta información. Cuando ya pongo las referencias bibliográficas, entonces cambia la cosa. Aquí ya lo pongo en el orden, en este caso APA, autor, año, título, país, editorial. Esa es la diferencia entre cita y referencia bibliográfica. Ahora bien, ¿puedo copiar de internet? Que es una costumbre que ustedes tienen desde muchos años atrás. Pues sí, claro que sí, pero debes seleccionar la información. ¿Y a qué me refiero con seleccionar la información? Que no es solo copiar, pegar todo lo que encuentre el tema. Estamos haciendo un reporte de ensayos al cemento, específicamente por decir algo, la expansión en autoclave y el tiempo de fraguado. Debo buscar información de eso, del ensayo de autoclave, de expansión autoclave y del tiempo de fraguado. Pero si yo pongo en internet cemento Portland, cemento hidráulico, voy a encontrar miles de páginas que me van a dar información y me puedo emocionar copiando y pegando. No, no seleccionar. Y entonces debemos de ser muy, pero muy selectivos en cuanto a que
usemos su correspondiente cita y referencia bibliográfica de lo que realmente nos está interesando. Y esa cita y referencia bibliográfica debe seguir un esquema: apellidos, nombre, título del sitio web en cursiva. Bueno, si tuviera los datos de editorial y fecha, pues qué bueno. Si no, pues la fecha de la consulta y el acceso. ¿Verdad? Entonces todo esto debe ser importante que lo tengamos. Y como les decía hace un ratito, el Word nos ayuda mucho en poner estas citas. Bien, espero que estos lineamientos ayuden a redactar informes técnicos de calidad para los avances del laboratorio de materiales de construcción. Adicionalmente a este video se colocará en el aula virtual la rúbrica donde aparecerán las ponderaciones y los criterios de calificación, de tal manera que antes de que hagan sus respectivos avances, antes de que los envíen más bien, ustedes revisan esos criterios y se aseguran de estar cumpliendo con los lineamientos para obtener la máxima nota que va a ser asignada evidentemente al trabajo de mayor calidad.